Valar Morgulis, mis descendientes valirios. Aquí el maestre Alex. ¿Te imaginas una Catelyn Stark con el cuerpo putrefacto, llena de heridas, con poco cabello y con una rajada en la garganta, pero que aún sigue por ahí vivita y coleando? Pues esa es la situación en los libros. Así es, Catelyn Stark sigue viva y tras la boda roja la conocemos como Lady Corazón de Piedra o Lady Stoneheart, y es uno de los personajes más interesantes y escalofriantes que tenemos, y que lamentablemente fueron omitidos en la serie. Incluso a George Martin no le gustó que descartaran a este personaje. Pero bueno, hoy hablaremos de ella y de su posible futuro en el canon de los libros, por lo que, sin más preámbulo, comencemos. Y hablaremos desde la famosa Boda Roja. Como ya sabemos, este evento fue una masacre ocurrida en los Gemelos durante la Guerra de los Cinco Reyes en el año 298 después de la conquista, en donde Robb Stark, Catelyn Tully y la mayoría del ejército norteño que acompañó al rey en el norte a dicho evento fueron traicionados y asesinados, faltando a las importantes tradiciones de hospitalidad que ni los dioses perdonarán. En dicho evento, Catelyn fue la primera en advertir que algo estaba mal. Escuchó las lluvias de Castamere y observó cómo su hijo Robb recibió 2 virotes de ballesta que lo hicieron caer. Cuando intentó acercarse a él, fue Catelyn la que recibió también un virote en la espalda, algo que la tumbó en el frío y duro suelo de piedra. Catelyn gritaba por piedad y el nombre de su hijo, mientras observaba cómo alrededor mataban a sus aliados. Por suerte, en medio del caos, encontró un puñal y buscaba matar a Walder Frey, pero a quien encontró más cerca fue a Cascabel, un Frey que era retrasado y servía como bufón, a quien conocemos como Aegon Frey, nieto de Walder Frey. Fue en esos momentos cuando Catelyn observó que el rey Robb, su hijo, se paraba lentamente y notó que tenía hasta un tercer virote enterrado en el pecho. Lord Walder Frey se burlaba de la situación desde su trono y Catelyn, con el puñal sobre la garganta de Cascabel, exigía que por favor dejaran vivir a su hijo Robb. Quisieran con ella lo que quisieran, violarla, matarla, ya no importaba. Ned la esperaba y eso la calmaba, pero no quería que a su hijo le hicieran daño. No podía perderlo también a él. Catelyn exigió un intercambio entre Cascabel y Robb, pero Walder Frey se limitaba a reírse e insultar. Enseguida, un hombre con armadura negra y capa rosa se acercó a Robb, y tras decirle que Jaime Lannister enviaba recuerdos, le enterró una espada en el corazón al rey en el norte. En un instante Robb cayó al suelo, y Catelyn le rajó el cuello a Cascabel. Fue tan profunda la cortada que se oyó el rechinido de la hoja contra el hueso. Inmediatamente alguien se le acercó y le quitaron el puñal. Catelyn sentía que las lágrimas le ardían como si fuera vinagre que corría por las mejillas. En la desesperación de ya no saber qué hacer, comenzó a rasgarse la cara con las uñas, arrancándose tiras de carne. Llena de sangre y dolor, tanto por el virote clavado en la espalda, por la muerte de Cascabel y por perder a su hijo mayor, comenzó a hablar sola. Dijo que dolía, que había perdido a Rickon, Bran, Arya y ahora a Robb. Le pedía a Ned que parara el sufrimiento y siguió desgarrándose el rostro. Aquel rostro que Ned llegó a amar. Catelyn alzó las manos y vio cómo la sangre corría por los dedos, las muñecas y el vestido. Eran como lentos gusanos rojos que se arrastraban bajo su ropa. Sintió cosquillas y comenzó a reírse, pero de un momento a otro cambió y comenzó a gritar. Los traidores decidieron poner fin a esa locura, y Catelyn sintió una mano que la agarró por el cabello, como ella había hecho con Cascabel. En ese momento su miedo era que no le cortaran el pelo, ya que a Ned le gustaba. Pero en lugar de eso, fue la garganta lo que le cortaron, acabando con su vida. Tras todo esto, Catelyn Tully permaneció muerta en los Gemelos un día y una noche, y después fue desnudada y tirada al gran río del Tridente, específicamente en el Forca Verde. Esto como burla a las costumbres funerarias de la casa Tully. 3 días después, el cadáver de Catelyn fue encontrado a orillas del río por la Hermandad Sin Estandartes. Pero antes de que ellos llegaran, realmente la primera en ver el cadáver de Cat fue Arya Stark, pero dentro de la mente de su loba Nymeria. Arya por esos momentos se encontraba con Sandor Clegane. Ella quería regresar a los Gemelos para rescatar a su madre porque creía que aún podría estar con vida, por lo que una noche, pensando en cómo podría rescatarla, comenzó a dormirse y en su sueño logró ver el rostro de su madre, además de que podía olerla. Era un olor entre varios, pero lo identificaba. Allá cerca del río donde había cadáveres de hombres pudriéndose,
Algunos seguían en el agua, otros ya habían quedado varados en la orilla. Arya, dentro de su loba, observó a otros lobos y cuervos en torno a aquellos cuerpos. Algo le decía que no podía comerlos, aunque su manada sí lo hacía, pero nada de eso la distraía. Seguía enfocada en ese olor y lo siguió hasta encontrarla. Era una figura blancuzca que se deslizaba río abajo y sin pensarlo mucho se arrojó al río y fue directo al cadáver, arrastrándolo hasta la orilla. La cosa blanca yacía en el lodo, desnuda, con la carne muerta, arrugada, pálida y aún con sangre. Pero antes de que pudiera hacer algo más, se dio cuenta que hombres se acercaban a caballo, por lo que ella y su manada huyeron de la escena. Esos hombres eran, como ya lo dijimos, la Hermandad sin Estandartes, que iban liderados por Beric Dondarrion. 3 días muerta, con una rajada de oreja a oreja en el cuello, fue encontrada Lady Catelyn Stark. Harwin, un miembro de la hermandad que antes había sido guardia al servicio de los Stark, pidió a Thoros de Myr que le diera el beso de la vida, pero ya había pasado mucho tiempo y este no quiso hacerlo. Pero fue el Lord Beric Dondarrion quien sí lo hizo, y puso los labios en los del cadáver, y la llama de la vida salió de él para entrar en ella, y se levantó. Que R'hllor nos ampare. Catelyn había resucitado al 3er día. Las heridas que tenía en el cuerpo no sanaron del todo, y el agua de alguna forma las medio conservó. La piel podrida se hizo blanda como si fuera un flan, pero con el color de la leche cortada. Había perdido la mitad del pelo y lo que le quedaba se volvió blanco y quebradizo. El rostro ya no era tan bello, sino que ahora solo era piel desgarrada con sangre negra, ahí donde ella misma se había arañado. Pero lo peor de todo se dice que son sus ojos, unos ojos rojos que parecen inyectados en sangre, que ven con un profundo odio. Gracias al corte que recibió en la garganta, se le dificultaba mucho poder hablar, y si era necesario decir algo, debía colocar su mano sobre la herida de la garganta para poder emitir cualquier sonido. Aún así, aunque haga esto para hablar, es difícil entenderla, pero no imposible. Ya te imaginarás el sonido de su voz cuando intenta decir algo, como siseos o graznidos. Lady Catelyn se vuelve la nueva líder de la Hermandad sin Estandartes, y adopta el nombre de Lady Corazón de Piedra o Lady Stoneheart. Desde que resucitó, el deseo de venganza por la traición a su familia la consume, y la primera víctima de su venganza al parecer fue Petyr Frey, bisnieto de Walder Frey. Petyr había sido capturado por la Hermandad sin Estandartes, los cuales pidieron una recompensa, y fue Merred Frey quien se ofreció a rescatar a su pariente, con la esperanza de que, salvándolo, tendría el favor de Petyr Frey, que estaba en la línea alta de sucesión para la herencia de los gemelos. Pero cuando Merred Frey encontró a la Hermandad sin Estandartes, se dio cuenta de que estos ya lo habían colgado. La Hermandad tomó el rescate que traía Merred y enseguida prepararon todo para colgarlo también. Es aquí cuando él niega su participación en los sucesos de la boda roja, argumentando que solo se había emborrachado, algo que tenía cierta verdad, pero no lo eximía de su responsabilidad. Viendo que no había salvación, Merred busca a Beric Dondarrion, ya que se sabía este siempre concedió un juicio y que no mataba a nadie a menos que existieran pruebas en contra. Algo que Merred Frey afirmaba que no existía, y le echó la culpa a sus familiares. Además, él decía ser inocente y que no había testigos que pudieran decir que mentía. Pero para su mala suerte hubo un testigo, o más bien una. Quien se acercó a Merred Frey fue Lady Corazón de Piedra, y cuando se retiró la capucha, este no podía creerlo. Afirmaba que la habían matado y que la habían tirado al río, que no era posible que siguiera con vida. Un miembro de la Hermandad sin Estandartes se acercó a ella y le preguntó si Merred Frey había tomado parte en la matanza de la boda roja. Catelyn asintió. En ese instante, Merred fue ahorcado frente a la mujer que lo sentenció a muerte. A partir de aquí comienza la persecución sin piedad y ejecución de todos aquellos a quien ella consideraba traidores. Boltons, Lannister y sobre todo Freys son su mayor objetivo, sin importar si son inocentes o culpables. Otra de las víctimas es Ryman Frey, quien se convirtió en heredero de los gemelos. Este participó en la masacre de la boda roja y tras este evento comenzó un asedio a Aguas Dulces. Ryman es un hombre bastante desagradable que prefirió dejar el plan de asedio a su hijo para mientras él poder emborracharse y disfrutar de prostitutas. Y de hecho es él quien en ese momento tenía la corona de Robb Stark, la cual llega a ponérsela a una prostituta. Cuando Jaime Lannister llega al asedio de Aguas Dulces, Ryman le desagrada bastante, lo quita de su posición como líder y lo envía a los gemelos, pero en su camino de vuelta a su hogar es atrapado por la Hermandad sin Estandartes.
Con el tiempo, el aspecto de Lady Corazón de Piedra cambió un poco. Se sabe que viste con un atuendo gris y se cubre el cuello con una bufanda y la cabeza con una capucha. El pelo se le hizo seco y duro como el yeso. Tiene manchas verdes y grises en la frente y en la piel marcas marrones de putrefacción. La carne del rostro aún le cuelga en jirones, y si te fijas bien, algunas desgarraduras tienen costras, pero otras alcanzan a mostrar el hueso. En fin, tras varios sucesos, cuando Brienne y su pequeño grupo que la acompañaban iban en busca de Sansa Stark, son encontrados por la Hermandad sin Estandartes. Ahí se confirma que Beric Dondarrion murió cuando le dio el beso de la vida a Catelyn, y que la corona de Robb Stark ya está en sus manos. Pero bueno, Brienne de Tart y compañía fueron atrapados por la Hermandad. Ella tenía miedo y no podía creer lo que veía, a Lady Catelyn Stark resucitada. A Brienne la culparon de traición y de falsa amiga, y aunque ella negaba haber traicionado la confianza de Catelyn, nadie la escuchaba realmente. La Hermandad sin Estandartes los llamaban leones, y que la espada guardajuramentos era Lannister y que con eso bastaba como prueba para ejecutarlos. Y aunque Brienne trataba de explicar que no lo eran y que fue enviada por Jaime a buscar a Sansa y mantenerla a salvo, y que Jaime no es el hombre que fue antes, todo era en vano. Pero Lady Corazón de Piedra habló, colocándose la mano en la garganta. Los dedos pellizcaron el espantoso tajo del cuello y graznó. Para quienes no entendieron o no escucharon, un hombre de la hermandad repitió las palabras que decía su líder, y ella pedía a Jaime Lannister. A Brienne solo le dieron dos opciones, Jaime Lannister o morir ahorcada. Brienne se negaba, por lo que Lady Corazón de Piedra mandó ejecutarla, a ella y a sus acompañantes, Ser Hyle Hunt y Podrick Payne. Cuando Brienne observó cómo comenzaban a ejecutar a sus acompañantes, no soportó ver cómo Podrick, rendido, sacudía las piernas mientras se asfixiaba. Y después, ella también sintió cómo la soga la estrangulaba, un dolor tan intenso que nunca había sentido. Pero gritó una palabra: ¡espada! Tras esto, sabemos que Brienne seguía con vida, y aparece brevemente en el árbol de la moneda donde Jaime acampaba. No conocemos bien lo que pasó o el trato que hubo entre Brienne y la Hermandad sin Estandartes. Lo que sí sabemos es que Brienne sigue viva, y engaña a Jaime pidiéndole ayuda para salvar a Sansa Stark. Jaime sin dudarlo parte con ella y es la última vez que se les ve con vida. Lo más lógico es que Brienne de Tart probablemente llevará a Jaime ante Lady Corazón de Piedra. Pero entonces, ¿qué pasará con Jaime? Ese es uno de los más grandes misterios que nos ha dejado los libros. Sabemos que Brienne cumple sus promesas, pero también sabemos que le tiene cierto aprecio a Jaime, por lo que es ilógico pensar que Brienne lo lastimaría. Pero entonces, ¿qué podría pasar? ¿Será que buscará que Jaime tenga un juicio y probablemente se enfrentará a alguien de la Hermandad sin Estandartes, o a varios? ¿O incluso será que alguien peleará por él? Sabemos que hay algunos miembros de la hermandad que no están muy contentos con el liderazgo de Lady Corazón de Piedra, como el sacerdote Thoros de Myr. Lo que es probable que pase es un juicio de 7. Jaime tendrá en su bando 6 luchadores, probablemente Brienne será una, a no ser que luche en el bando contrario. Si se une a Jaime, puede que Podrick Payne, Hyle Hunt y Thoros de Myr también le apoyen, y probablemente se le unan otros 2. Estos se enfrentarán a los 7 campeones de Lady Corazón de Piedra. Lo más seguro es que Jaime sobrevivirá a dicho encuentro, y muchos en el fandom de Game of Thrones creen que será el momento en que se pueda volver a Azor Ahai. Así es, Jaime es uno de los candidatos a volverse el héroe de la historia. Sería un gran giro de tuerca en la trama, no hay duda. Pero bueno, eso sería todo de momento, mis descendientes valirios. La verdad es que es muy interesante toda esta historia de Catelyn Stark en los libros. Lamentablemente lo omitieron en la serie. Hubiera sido muy bueno ver cómo plasmaban estos momentos de Jaime contra Lady Corazón de Piedra. Pero no importa, ya que lo tendremos cuando salga Vientos de Invierno. Esperemos ya sea pronto. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo video. Valar Morghulis.